¿Sabías que hay un trabajo donde se enseña el holocausto a musulmanes? Adivina, sí existe ese trabajo y sé quién lo tiene. Elisa Ans, una buena amiga que hoy está conmigo. Hola, es un placer estar aquí. Qué emoción que estés aquí. Hicimos una pequeña advertencia. Trabajas en Sharaka, organización a la que pude unirme contigo. Dos delegaciones, la primera delegación fue a universidades en Estados Unidos y la segunda fue a Alemania y Polonia, a los campos. Fui a ambas delegaciones con musulmanes. Cuando supe de esta organización, pensé, me encanta lo que hacen y quiero ser parte. Te llamo cada pocas semanas para preguntar qué haces porque quiero participar. Así que me encantaría que empezaras explicando, antes que nada, un poco sobre qué es Sharaka y luego que nos cuentes, dinos. ¿Qué haces en Sharaka? Así que muchas gracias por invitarme y realmente es un honor y un privilegio poder compartir sobre lo que hago y sobre Sharaka también. Sharaka fue fundada justo después de los acuerdos de Abraham, de verdad, para crear la conexión inicial entre la gente de Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Israel, de formar una relación y de romper los estereotipos que existieron en la región durante tanto tiempo. Celebramos juntos festivales, plantamos árboles en Tu Beshvat y compartimos Yanuká y el Eid. Celebramos el Ramadán con rabinos e imanes en Marruecos, una gran forma de unir a las personas. También entendimos que conectar a estas personas nos da una plataforma para educar a la gente. En Medio Oriente, por mucho tiempo el Holocausto, la negación y el antisemitismo formaron parte de la retórica, incluso en la educación escolar y otras áreas. Comenzaron a desradicalizarse incluso antes de los acuerdos de Abraham. Pero entendimos que nuestra plataforma nos permitía tomar la iniciativa y enseñar a la gente sobre el Holocausto para combatir el extremismo hoy en día. Analizamos los ideales nazis, su inicio y final, como una forma de aprender sobre el extremismo y como una manera de combatir el racismo, el antisemitismo y el extremismo en todo el Medio Oriente y en toda la sociedad también. Hacemos esto organizando delegaciones y estamos realmente agradecidas también con nuestros patrocinadores, la conferencia Kimes, que realmente nos permite hacer esto de manera tan impactante. Organizamos delegaciones a Israel, países árabes y musulmanes, Polonia y Alemania, y luego damos conferencias en universidades y comunidades de Estados Unidos. Porque este no es un mensaje que solo necesita compartirse en Medio Oriente. Pero creo que cualquiera necesita entender que en el mundo de hoy esto es posible. Es posible y muy importante construir puentes entre regiones, como dice nuestro lema. Ya no es solo entre los acuerdos de Abraham, sino en toda la región. Sabes, la naturaleza geopolítica de todo también se está expandiendo y a medida que eso sucede, la misión de Shiraka también se expande a diferentes regiones. El año pasado, en la Marcha de los Vivos, tuvimos 37 participantes, incluyendo de Jordania, Líbano y Siria. Esta fue la primera vez que pudimos hacerlo, aunque antes del alto al fuego también trajimos personas de la región. Observamos nuestro trabajo y las respuestas de la región. Recibimos a diario mensajes de voces moderadas en Medio Oriente preguntando cómo unirse a Sharaka. Así que quiero preguntarte sobre eso. Empecemos hablando antes del 7 de octubre, porque obviamente el 7 de octubre trajo muchos desafíos para una organización como Sharaka. Antes del 7 de octubre, incluso antes de los acuerdos de Abraham, ya teníamos tratados de paz con Egipto y Jordania. ¿Por qué no hubo una paz genuinamente cálida con estos países? ¿Por qué Sharaka? Es una duda genuina. ¿Por qué Shiraka se inició tras los acuerdos de Abraham para crear una paz cálida y una paz real, ya sabes, de persona a persona? ¿Por qué el enfoque estaba en los nuevos países de los acuerdos de Abraham? ¿Y por qué no hubo enfoque en países como Jordania y Egipto antes de Shiraka y cuando se formó Shiraka? Creo que por mi experiencia y en la organización hemos notado que más personas de Jordania que de otras regiones se interesan en una iniciativa así. Los acuerdos de Abraham buscaban reconectar con la región, a diferencia de otros acuerdos de paz. Marruecos, por ejemplo, tiene una herencia judía milenaria. Para ellos, los acuerdos de Abraham solo fueron un reconocimiento de su herencia con el judaísmo y desean que esto se recuerde en la historia. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein vieron la importancia de conectarse con Israel y su gente entendió lo que eso significaba para ellos. Son muy abiertos, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos hacen exposiciones sobre el Holocausto, algo poco conocido. ¿Por qué les importa si no está relacionado con ellos?
Con Jordania y Egipto fue un acuerdo de seguridad muy frío desde el inicio. Eso no significa que no haya gente interesada allí. Pero desde los niveles más altos dentro de sus países también tienen miedo de involucrarse en una iniciativa así. Pero es importante decir que cualquier persona que se una a nuestros programas desde cualquier parte del mundo también está arriesgando algo. Lo hacen porque creen en la misión y en construir puentes, pero pueden perder lazos familiares y de negocios. Algunas mujeres musulmanas con velo pueden sentir miedo al caminar por ciertas zonas, ya que forman parte de nuestra red. Son muy claras sobre los acuerdos de Abraham, la importancia de Israel y combatir el antisemitismo en sus comunidades. No todos aceptan eso. Así que las personas que se volvieron parte o se unieron a Shiraka o que vinieron en las delegaciones o que asistieron a los campamentos en Polonia y Alemania para ver y aprender, ¿dirías que estas son personas que de manera natural por sí mismas tenían una mente abierta y eran curiosas? ¿O hubo cierto nivel de persuasión que se necesitó para atraerlas a estas delegaciones? Estas son personas que son curiosas. Son personas que crecieron en sociedades donde, en su mayoría, saben que si ven algo en Al Jazeera o ven algo en las noticias de sus propios países, quieren entender el otro lado y ver la importancia. Muchas personas se unen por su interés en los acuerdos de Abraham, su significado, desarrollo y la importancia del acuerdo de paz. Pero no son personas que estén siendo influenciadas. El mes pasado, en octubre de 2025, recibimos en Israel a la delegación de líderes musulmanes más inspiradora de Estados Unidos. Y una de las señoras era en realidad de Alemania, era de Alemania y de Estados Unidos, y ha estado activa en protestas, ya saben, protestas pro-palestinas en Alemania. Ella se nos acercó muy abierta y dijo: sé que en Alemania y en mi comunidad musulmana solo veo un lado. Necesito venir a ver el otro. Esta participante, en su último día en Israel, terminó escribiendo en la playa de Tel Aviv: amo a Israel. Wow. Ella me mandó este video y pensé, de esto se trata. Tiene muchos seguidores en redes sociales. Ella defiende a la comunidad musulmana y busca acercarla a la sociedad alemana en Alemania. Cuando ella me contactó y envió el video, me conmovió mucho. Pensé, por esto hacemos lo que hacemos, para que ella comparta este mensaje. Eso es increíble. Pero al traer a alguien así, ¿qué tipo de preocupaciones de seguridad surgen? ¿Sabes? Debe haber algún tipo de preocupación de seguridad. Si ves a alguien activo en Europa o en campus, ya sabes. Protestas anti-Israel, hay un cierto nivel de responsabilidad que Sharaka asume por esa persona, por Israel. Claro, tuvimos horas de entrevistas con todos los que vienen y entendemos cómo piensan. Y lo ves con muchas personas que forman parte de nuestros programas. Publican en redes sociales sin saber lo que hacen, igual que los universitarios en todo Estados Unidos. A menudo solo intentan seguir una tendencia, tratando de hacer algo que les parezca genial entre sus seguidores. Entendimos rápido que ella no es así y está muy comprometida con las relaciones interreligiosas. Incluso borró todas sus publicaciones y nos dijo claramente: sé que no sé mucho y ese es el punto. Les daremos la bienvenida y se unirán a nuestras delegaciones, donde los educaremos y mostraremos la diversidad de voces en Israel. Y por favor, Dios, acompáñalos también en Polonia y Alemania. Danos una pequeña muestra de esa delegación que mencionas. ¿A dónde los llevas en Israel? ¿Qué es importante que vean? Así que cuando vamos a Israel, siempre empezamos y hacemos, como Jerusalén primero, la conexión importante de todas las religiones de los acuerdos de Abraham y Jerusalén. Vamos con ellos a la iglesia del Santo Sepulcro, al-Aqsa, el Muro y la Knesset. Conocemos a personas que participaron en los acuerdos de Abraham y en unir a musulmanes y judíos. Luego hacemos un seminario de todo un día en Yad Vashem, donde aprendemos no solo sobre el Holocausto, sino que también tenemos talleres prácticos sobre la importancia de difundir este mensaje en sus comunidades. Les ayudamos a entender, aprovechar lo que aprenden y pensar cómo compartirlo. Eso hacemos también para nosotros. Lo importante no solo es que estén en Israel, sino que sean embajadoras al volver a su comunidad. Así que cada vez que están aquí, siempre incluimos talleres y conferencias y difundimos este mensaje lo más lejos posible, hacia sus comunidades. Vamos al sur para ver, lamentablemente, las consecuencias del 7 de octubre, donde se reúnen con sobrevivientes. También se encuentran con la comunidad beduina en el sur, en Rahat, para que realmente entiendan cómo. Lo que sucedió el 7 de octubre no fue solo a personas judías, sino que también hubo muchas comunidades musulmanas que se vieron afectadas.
Luego visitamos Tel Aviv y aprendemos sobre alta tecnología y Tikkun Olam, que es retribuir al mundo, algo muy importante en Israel. El judaísmo también se conecta con eso, es parte del Islam. Salvar una vida equivale a salvar una nación, algo presente en el Tanaj, Corán y Biblia. Buscamos compartir esto con todos los participantes y mostrarles diversos aspectos, como la caridad que Israel brinda al mundo. Háblanos de los desafíos. El 7 de octubre ocurre y piensas, ¿cómo traigo musulmanes a Israel ahora o los convenzo? ¿O podemos continuar? ¿Se van a mantener los acuerdos de Abraham? ¿Son estas las preguntas que pasan por tu cabeza el 7 de octubre, el 8 de octubre? Así que me uní a Sharaka después del 7 de octubre y creo que yo, cuando me uní por primera vez después del 7 de octubre, realmente me acerqué a las diferentes personas involucradas y les pregunté, ¿ya sabes qué era, qué significaba ser parte de esta organización? ¿Cómo te sentiste el 8 de octubre? Sorprendentemente, especialmente quienes trabajan con nosotros del mundo musulmán, decían que cada vez más personas se les acercaban poco a poco. Lo ocurrido el 7 de octubre no fue por su religión. Somos una coalición de voces moderadas en Medio Oriente y ningún moderado apoyaría lo ocurrido el 7 de octubre en Israel. Y vimos eso. Sí, la gente tenía un poco más de miedo de expresarse públicamente, de comentar en Twitter, en Facebook, en Instagram o tal vez de participar visualmente en nuestros programas. Su voz estaba presente y cada semana nos decían que querían ser parte de nuestra organización y que sigamos con nuestro trabajo. Y creo que, ya sabes, nosotras como organización asumimos esta iniciativa y hemos traído muchas delegaciones desde el 7 de octubre. También, lamentablemente, hemos tenido que cancelar muchas delegaciones en el último minuto, cuando las cosas se han intensificado aquí en el país también. Siempre hay listas de espera de quienes quieren aprender y unirse. No es solo una delegación, es formar parte de la comunidad Sharaka. Y no solo se trata de que vengan aquí y compartan su mensaje, sino también de que regresen a sus comunidades y sigan compartiéndolo, lo cual es igual de importante. Cada delegación tras el 7 de octubre fue más impactante, porque estas personas regresaban a comunidades que estaban muy confundidas, así como también eran muy radicales hasta cierto punto, y compartían su visión, lo que vieron aquí, compartían lo que vivieron. Y sabes, no estamos tratando de darles la información masticada. Ven y mira con tus propios ojos. Regresa a tu comunidad y comparte lo que viste. Tengo dos preguntas sobre eso. Primero, después del 7 de octubre, cuando los llevas a las comunidades y al sitio de Nova, ¿has escuchado a alguno de ellos? O sea, supongo que estas personas vienen, como dijiste, ya con la mente abierta desde el principio, así que supongo que esto probablemente no pasa mucho. ¿Has conocido personas que digan, no creía que esto pasó hasta que vine y lo vi? Hemos tenido ejemplos de personas que dijeron que no entendían la magnitud de cómo sucedió, lo cual también tiene sentido porque en sus noticias, en sus medios, no es algo que se comparta. Algunas personas dicen que no quieren entender hasta verlo por sí mismas. Y lo mismo se puede decir, en realidad, ya sabes, también de ir a Auschwitz y aprender sobre el Holocausto. A menos que vayas, lo veas con tus propios ojos, escuches testimonios de personas que sobrevivieron. Es muy difícil, a menos que tengas una conexión, entender siquiera lo que sucedió. Y si sus noticias les muestran un solo lado, entonces solo queremos presentarles lo que pasó aquí y aquello que no están viendo en esas noticias. No están viendo el hecho de que los musulmanes también fueron atacados. Y una cosa que hacemos que es muy poderosa. Les presentamos a una sobreviviente de Nova que fue salvada por un caballero beduino el 7 de octubre. Y creo que cuando escuchan esta historia, y específicamente más recientemente con esta última delegación, cuando escucharon la historia, empezaron a llorar. Este es un ejemplo de coexistencia, justo lo que buscamos. Sin embargo, estas historias no se cuentan en ningún lado. Y si puedes compartir, puede que no puedas, pero si pudieras compartir, lo sé. Algunas delegaciones que llegaron después del 7 de octubre recibieron reacciones muy negativas en sus países. Incluso amenazaron a ellos y a sus familias. ¿Puedes contarnos sobre eso? No voy a compartir ejemplos específicos. Creo que algo que sí voy a compartir es que cualquiera que venga, y es muy importante que lo entendamos en mayor medida también, realmente está arriesgando algo. Por eso estoy muy agradecida. Cada mañana despierto y agradezco a Dios por estas voces que me mantienen en pie. Ellas me dan la esperanza en la sociedad actual para seguir haciendo lo que hago. Todos hemos perdido personas después del 7 de octubre, lamentablemente, y creo que es muy importante que sigamos adelante. Y también mostrarles muchísima gratitud porque ellos están perdiendo mucho más de lo que nosotros estamos perdiendo. Estamos alzando la voz, estamos trabajando 25 horas al día si eso es lo que se necesita, pero nosotras podemos hacer el trabajo. Y no hay tantos críticos de nuestro lado, ya sabes, de Israel hay algunos, pero no son tantos, y aún así ellos tienen muchísima gente en contra de ellos.
Diré que quienes están en su contra son una minoría ruidosa. E incluso dentro de sus propias comunidades y sus propios países, sí tienen mucho amor y mucho apoyo. Simplemente son personas que no tienen tanto poder ni están tan conectadas dentro de su sociedad. Y puedes compartir algunas, o sea, como dije, me uní a ti en una delegación a los campus, en la delegación a la que me tocó unirme. Fuimos sobre todo a organizaciones estudiantiles judías, así que fue encantador y tuvo gran impacto. Y en el panel estaba yo y am, alguien de Bahrein, dos personas de Marruecos. Tuvimos a una egipcia llamada Dalia, quien también será invitada en el programa. Creo que todos en la audiencia estaban atentos. Es muy interesante escuchar y podríamos hablar de esto durante días. Pero sí sentí que, ya sabes, estamos un poco dentro de la cámara de eco, porque como decimos, el problema de promover la paz generalmente no viene realmente de los estudiantes judíos en el campus. Entonces, mi pregunta es, ¿han podido salir de esa cámara de eco? ¿Cuál ha sido la reacción que han visto en los campus occidentales? Y agregaré a eso, ¿sabes? Cuando la gente me preguntaba antes, cuando fui a la delegación contigo, como, ¿no tienes miedo de ir a hablar en los campus universitarios? Porque vemos en los medios, ¿verdad? Lo que les pasa a las personas cuando van a hablar. Y yo siempre decía como, ¿quién va a tener el valor de levantarse y estar en contra de lo que estamos haciendo ahí? Porque literalmente estamos hablando de paz. Como si alguien se levanta y dice, no, me opongo a lo que están haciendo aquí, entonces te expones como alguien antipaz, que no es lo que los liberales, ya sabes, en el campus están tratando de promover. ¿Has visto reacciones negativas en los campus occidentales? ¿Podrías compartir cómo estamos hoy respecto al 8 de octubre? Damos giras de conferencias cada 2 o 3 meses. Llevamos un panel con 3 o 4 voces musulmanas y una israelí a comunidades y campus en Estados Unidos. He sido recibido varias veces en clases con mayoría de estudiantes musulmanes. No solo podemos romper la cámara de eco, también depende de lo que quiera la comunidad que nos invita. Generalmente hablamos ante audiencias no judías o en campus mixtos y abiertos a todos. Puedo compartir un ejemplo de cuando estuve en Texas. Y de hecho, si no me equivoco, diría que el 70% de la clase probablemente era musulmana en ese campus. Y estaban escuchando y estaban sorprendidos y se acercaron a hacer preguntas y eran muy de mente abierta. Y su profesor ahí, de verdad, mis respetos para él. Felicito a los profesores que llevan a sus alumnos a estas clases. Y ese docente logró un diálogo muy enriquecedor. Sí, hubo preguntas críticas, pero podemos responderlas. Se trata de sentarse, aprender y entender que esto es posible. Un participante nos dijo después. Ella comentó, nunca imaginé ver a una judía practicante junto a dos musulmanas religiosas en Ramadán en el mismo salón. Sí, esa es alguien que definitivamente nunca ha estado en Israel. Exactamente, exactamente. Y yo dije, por supuesto, esto es algo que estamos tratando de demostrarle al mundo que es posible. Pero yo diría que la moneda se voltea. Y otra cosa que hicimos específicamente después del 7 de octubre fue entender la esperanza que las comunidades judías necesitan en todo el mundo. Y las comunidades judías en todo el mundo necesitan esperanza de que la coexistencia aún es posible. Sé por mi trabajo y desde antes que muchas comunidades perdieron la fe tras el 7 de octubre. El trabajo interreligioso aún será posible. Y aún así, les trajimos estos paneles para demostrarles no solo que es posible, sino que queremos compartir este mensaje con ellos. Así podrán ir con sus comunidades musulmana o cristiana y decir, wow, acabamos de escuchar a Sharaka. Invitémoslos, ya sabes, a nuestros paneles también y tratemos de ver cómo podemos reconectar y reconstruir estos puentes dentro de nuestras comunidades. Gracias a Dios, estamos agradecidas de poder hablar en mezquitas, iglesias y universidades. Sí, hemos tenido varios eventos con manifestantes y algunos cancelados a último minuto, pero son minoría. La gente sigue protestando, judíos y musulmanes se reúnen para dialogar por la paz. Y hasta agregaría que eso sucedió en Pittsburgh a principios de este año, lo cual me sorprendió. Y me encanta compartir esta historia porque es exactamente eso. Eso es justo lo que intentamos. Organizamos un evento en una iglesia y la líder de SJP llevó a varias personas al final. Estaban al fondo, eran manifestantes silenciosos. A mitad, la líder se sentó y escuchó. Yo estaba sentada en el panel.
Mis ojos estaban constantemente enfocados en ella, constantemente porque ella seguía, estaba parada al fondo, muy fría. A la mitad, ella va al centro y se sienta entre el público. Al final se acerca. Y ella tiene como una conversación de 1 hora con una de las ponentes, que es de Bahrein, una mujer musulmana religiosa que realmente es una de nuestras defensoras más fuertes. Y realmente se sentaron y hablaron sobre todo en lo que están de acuerdo y en lo que no están de acuerdo. Eso está escrito en el Corán y cómo ven esto de manera diferente en inglés o en árabe. ¿En inglés? Yo estaba a un lado escuchando a escondidas sin intervenir porque la conversación era hermosa. Eso también es común. Personas que llegan a causar problemas y a alzar la voz en nuestra contra. Tienen mucha curiosidad porque, aunque se identifican como musulmanes, están frente a musulmanes practicantes hablando de esto. Y es muy difícil para ellos, es muy difícil para ellos entender que esto es posible y comprender el otro punto de vista. Pero escuchan y aprenden, y ¿sabes qué? No tiene que estar de acuerdo, pero para mí el hecho de que escuchó nuestro panel y habló con una de nuestras ponentes es importante. Estoy segura de que ahora su mente está más abierta. También recuerdo una experiencia similar, si no me equivoco. Fue en Georgia y era un evento judío, así que todos en la sala eran judíos. Había un chico que claramente no lo era, como dijiste, sentado al fondo, sabías que venía, ¿no? Y luego, como a los 45 minutos, podías ver que estaba tan decepcionado y se levantó y se fue. Él pensaba que decían cosas agradables y no podía gritarles. Esa es la verdad y no lo hacemos. Lo más hermoso es que estas personas son genuinas con historias reales. Sabes, ellos comparten sus experiencias personales, ya sabes, muchos de los participantes de nuestros programas, ellos comparten sus puntos de vista personales, comparten por lo que pasaron. Y lo increíble es que, si no me equivoco, cada historia que escuché de los participantes musulmanes, ya sea de tal vez no Marruecos, pero sí los países del Golfo, todas empiezan igual. La historia siempre comienza con no me gustaban los judíos. Me dijeron que no debía gustar de los judíos en Marruecos. Un poco diferente porque creo que, ya sabes, pues siempre tenemos este debate. El antisionismo es antisemitismo, ¿verdad? Creo que en algunos países sin duda hay un fuerte elemento de antisemitismo. Me gustaría que profundizaras en esto. Mientras que en Marruecos yo diría que probablemente es todo lo contrario. Siento que probablemente nunca hubo antisemitismo real. A nivel personal siempre existe, pero hablando de políticas del país, ya sabes, el rey no es de un país antisemita, al contrario, respeta mucho a los judíos y reconoce su papel en la historia. Pero es por Al Jazeera y TikTok que vemos un cambio en la generación joven en Marruecos, que son extremadamente antisionistas, incluso en las generaciones mayores. Cuando estuve en Marruecos antes del 7 de octubre, no tenían problema con Israel ni con que yo dijera que era de ahí. ¿Ves? Y esto supongo tal vez nos lleva de vuelta a la educación sobre el Holocausto. ¿Ves una correlación en los países donde hay educación sobre el Holocausto o al menos cierta aceptación de que hubo un Holocausto? Sobre los niveles de antisemitismo ahí o en países donde nunca existió ni se discute, ¿ves algo así? Es muy interesante, creo. Cuando hablas de Marruecos, sabes, la herencia judía marroquí tiene miles de años. Durante el Holocausto, el rey Mohamed tuvo un papel clave al salvar a la comunidad judía en Marruecos y logró hacerlo. Los marroquíes conocen el Holocausto y se sienten muy orgullosos de eso. Están tan orgullosos de decir que el rey de su país ayudó a salvar a personas judías durante el Holocausto, porque las personas judías eran consideradas marroquíes. Todo esto surge del Golfo, según mi investigación y experiencias personales. No tenían mucha educación sobre el Holocausto, pero entre 5 y 8 años antes de los acuerdos de Abraham, comenzaron a incluir distintos elementos sobre este tema en sus planes de estudio. Hasta cierto punto, y hoy en día la gente sabe lo que es, pero no se enseña de manera adecuada, se enseña en relación con la Segunda Guerra Mundial. A veces lo mencionan en otros lugares. Ellos entienden y valoran la importancia de los acuerdos de Abraham, lo cual es compartido en la sociedad. Primero entendamos qué lograron los acuerdos de Abraham para nuestro país y las oportunidades que generaron.
Regresemos y aprendamos sobre el pueblo judío para cambiar la narrativa. Eso existió en nuestros países durante años de forma más intensa que cuando formaron el sistema educativo e incluyeron elementos para desradicalizar, pues lo hicieron de manera muy mínima. Y creo que hasta hoy todavía están trabajando en introducir más temas y realmente aumentar los niveles de reconocimiento de lo que es la religión judía, lo que sucedió durante el Holocausto, pero también por qué es tan importante saberlo. ¿Y tienes conversaciones con ellos, con los participantes, sobre la conexión del pueblo judío con la tierra y la historia? ¿Y sientes que, admitámoslo, la mayoría de los participantes que vienen a estos programas son de un nivel socioeconómico más alto en sus países? Depende del país y también dentro de Marruecos y otros países con los que trabajamos. Es más una generación joven, son estudiantes, personas que están al inicio de sus carreras. Entonces, ¿dirías que la mayoría de ellos son musulmanes devotos o son, ya sabes, casi seculares? Tal vez mitad y mitad. Realmente depende. Contamos con musulmanes devotos en nuestros programas y, como en todos los países, personas que se consideran musulmanas y practican. Hasta cierto punto, qué tan religiosos son realmente depende, si beben o no. La mayoría de ellos no bebe. Entonces entras en estos. Conversaciones sobre, ya sabes, qué dice el Corán sobre los judíos y ¿es el Corán un texto antisemita? Y acepta el Corán el hecho de que, ya sabes, los judíos son Bena Israel, que tienen una conexión religiosa con esta tierra, que tenemos una historia. ¿Entras en estas conversaciones difíciles o prefieres, ya sabes, no profundizar en eso y tratar de mantener esto amistoso? Y entonces, ¿cuál es la postura? Muchas de esas conversaciones difíciles pasan fuera, aunque no sean divertidas ni del programa. Suceden al conversar con distintas personas y conocer un poco sobre quiénes son y su origen. Y ellos preguntarán, y ya sabes, damos la bienvenida a cualquier pregunta y también a esas preguntas más difíciles. Profundizando en el Corán. No necesariamente lo hacemos a un nivel profundo, pero sí profundizamos en cómo muchos de sus sistemas educativos eran antisemitas y cómo algunos de sus libros religiosos también eran antisemitas. Pero también cómo eso se transformó. Y en los países con los que trabajamos, verás, eso se transformó hace mucho tiempo. Quienes trabajaron con nosotros recuerdan cómo era antes y notan la diferencia actual. Pero todos reconocen y aceptan que había antisemitismo en alguna parte. No estoy segura si todos, pero muchos de nuestros participantes entenderán que sus comunidades y sociedades sí tenían ciertos niveles de retórica antisemita. Eso también se relaciona con lo que ocurría en Israel y su auge, algo muy común. ¿Has visto a alguien que haya sido muy vocal en sus redes sociales apoyando al Estado de Israel o incluso criticando a los palestinos o al movimiento pro-palestino? Debería decir, ¿ves que alguno de ellos realmente salga con todo? Sabes, ahora soy una sionista árabe. Así que creo que no necesariamente es en las redes sociales, porque muchas de las personas que traemos no son los grandes nombres en las redes sociales. Traemos personas influyentes y del sector académico, desde maestros hasta doctores y quienes tienen una plataforma. Para compartir este mensaje después, trajimos a personas activas en redes sociales. Pero lo que ellas van a compartir es el mensaje de lo que vieron aquí en el país. La importancia de entender, ya sabes, los acuerdos de Abraham y la herencia judía de sus países, y conectar un diálogo interreligioso. Y ellas compartirán cómo se sorprendieron de que, ya sabes, en sus canales de noticias solo veían un lado muy fuerte, y sin embargo vienen aquí y aprenden otro lado. Ellas nunca o muy rara vez criticarán, ya sabes, a personas de su propia religión, pero una organización terrorista, eso es algo que a menudo sí mencionan. Lo que hizo Hamas el 7 de octubre no representa nuestra religión ni nuestro Islam. Ujú. Quiero preguntarte un poco sobre ti porque quienes están escuchando probablemente noten que tienes un pequeño acento. Entonces, viniste de Manchester y ¿cuántos años han pasado desde que hiciste Alia? 8 años. ¿Viviste 8 años en Manchester? Ya todos vemos la situación en Reino Unido. ¿Sentiste antisemitismo al crecer en Manchester? Sí lo sentí, y una de las principales razones por las que mi familia y yo nos mudamos fue el aumento del antisemitismo. Mi papá, originario de Manchester, decía que no sentía antisemitismo al crecer, pero al vernos crecer a nosotros, sí lo notó. Y era obvio, ¿sabes? Teníamos seguridad afuera de nuestras escuelas, afuera de nuestras sinagogas, teníamos guardias que podían acompañar a la gente desde el transporte público hasta la escuela judía. Cuando nos dejaban veíamos esa realidad crecer cada año.
Era verbal, pero recientemente se volvió física de forma regular. Había muchos ataques verbales y a veces lanzaban huevos a casas judías los viernes por la noche. Recuerdo una vez que caminaba afuera de Marks and Spencer's con mi mamá cuando era niña. Había un puesto apoyando el movimiento BDS y buscando que la gente firmara una petición. Somos judías orgullosas, mi mamá y yo. Creo que mi mamá llevaba la estrella de David, igual que el hombre y la mujer de ese puesto. Ellos miran a mi mamá y le dicen, ah, eres una de ellas. Y empiezan a gritarle insultos a mi mamá, gritándole insultos en medio de la calle, y ahora nadie hace nada. Mi mamá no se les acercó, no dijo nada. Literalmente solo estábamos pasando junto a su puesto y no había manera de caminar por otro lado. Tenía unos 10 u 11 años, recuerdo que mi mamá me tomó de la mano y corrimos lo más rápido posible para alejarnos de ellos. ¿Qué fue lo más difícil de entender para mi mamá entonces? No fue que esto sucediera, porque eso lamentablemente no nos sorprendió, sino que ni una sola persona, y estábamos en medio del pueblo, en pleno centro de Manchester, y ni una sola persona se levantó y dijo algo. Y eso es lo más difícil, lamentablemente, especialmente en Inglaterra. Ves más antisemitismo y, en mi opinión, también te sientes más aislada. La comunidad judía asiste a las mismas universidades y escuelas y la mayoría envía a sus hijos a escuelas judías. ¿Y es simplemente porque ya no sabes necesariamente dónde están tus aliados? ¿Compartes esta historia con tus amigas musulmanas de diferentes países? Siempre lo haré, más recientemente tras el ataque en Manchester en Yom Kippur. Abrí mi teléfono y me sorprendió lo que pasó, y sucedió en una sinagoga. Lo sé muy bien, conocí a muchas personas que van a esa sinagoga. También recibí muchos mensajes de musulmanes de Medio Oriente preguntando, Elisa, sabemos que eres de Manchester. ¿Todos los que conoces están bien? Y tú también me escribiste y fuiste de los primeros mensajes que recibí. Revisando mi teléfono pensaba, ¿quién imaginaría que un judío religioso en Israel recibiría tanto apoyo del mundo musulmán? Por eso hago lo que hago. Esos mensajes fueron muy importantes para mí en ese momento. La mayoría no sabe que esto existe, lo que refleja mi esperanza para la comunidad judía. Creo que soy de las pocas personas que saben cuántos aliados tenemos afuera. Y cuando abrí mi teléfono y empecé a desplazarme y ver a todas estas personas, pensé, estoy tan agradecida con Dios de poder compartir que esto existe, de poder conocer a estas personas. Tenemos una relación muy fuerte. Fui la primera persona en la que pensaron y me enviaron un mensaje. Yo también lo compartí, no solo conmigo. Comparto sobre el antisemitismo, tanto con grupos musulmanes como con amigos judíos de todo el mundo, quienes también suelen sentirse aislados. Es increíble, así que tu historia realmente trae mucha esperanza en un momento en que tanta gente no la tiene. Quiero preguntarte sobre la posibilidad de que Arabia Saudita se una, ojalá, a los acuerdos de Abraham. ¿Qué tan esperanzada estás de que podamos tener una paz realmente cálida en Arabia Saudita, así como la hemos visto, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos? A nivel personal tengo mucha esperanza. Como organización, notamos que muchas personas en Arabia Saudita están muy interesadas, según nuestra red. Y realmente esperamos que pueda suceder, y esperamos que pueda suceder pronto. Están sucediendo muchas cosas en la región y esperamos que sigan los desarrollos. Y también creo que si sucede será una paz más cálida que la que tenemos con Egipto y Jordania. Y hasta cierto punto, igual que la que tenemos con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Esas son nuestras esperanzas, eso es lo que realmente esperamos. No puedo esperar para llevar gente de Arabia Saudita a Israel, Polonia y Alemania y conectar la Meca con el muro occidental. Es uno de los pensamientos más históricos que podemos imaginar, conectando dos hermosas religiones a un nivel más espiritual. Para mí lo importante es la gente y conectar creencias y religiones entre sí, porque al final del día, realmente la base de todo lo que hacemos está fundamentada en la religión. Se basa en reunir a los hijos de Abraham de todas las religiones. Y para mí esa conexión es algo tan hermoso que espero que pueda suceder pronto y personalmente creo que sucederá pronto. Estoy dentro, estoy dentro. Última pregunta, sé que esta va a ser difícil de responder, porque es como elegir a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿verdad? Pero si tuvieras que cambiar la opinión de alguien, ya sabes, para sacarlo de ese pensamiento estereotipado, de esa mentalidad antisemita, y solo pudieras llevarlo a un lugar, ¿elegirías Polonia o Israel? Yo elegiría Polonia y voy a explicar por qué, que es parte de la razón de mi trabajo. Trabajé 2 años en Yad Vashem con sobrevivientes del Holocausto, y ahí entendí que este es mi destino dado por Dios y lo que debo hacer siempre.
Creo que es difícil entender la perspectiva judía sin comprender lo que vivimos en el Holocausto. 6 millones de nuestro pueblo y otras víctimas del régimen nazi fueron asesinados solo por ser quienes eran. Y el hecho de que una ideología lograra crecer hasta permitir que eso sucediera es algo que ni siquiera las palabras pueden describir. Ni las conferencias ni los maestros pueden describir lo que realmente sucedió. Y en mi opinión, ir a Auschwitz, y lo he visto de primera mano con los grupos musulmanes que llevo allí, o ir a cualquier campo de concentración, y ver por ti mismo lo que hay ahí, como el cabello y los objetos que les quitaron. Crea una historia distinta y comprende tu compromiso de que el mundo nunca olvide. Y creo que esa es la primera pieza del rompecabezas. Y no crecen sabiendo esto, no crecen sabiendo esto en la medida correcta, en la medida adecuada. Actualmente la educación sobre el Holocausto falla en muchas partes del mundo y considero que es fundamental. Ir ahí y verlo te permite entender lo que realmente sucedió como ser humano. En mi opinión, solo escuchar a una sobreviviente del Holocausto puede reemplazar eso. Eso también es parte importante de lo que hacemos, no solo aprender, sino ser testigos y ver con sus propios ojos lo que no sabían. Luego se voltean y me dicen, wow, esto me resuena. Si son de Irán, suelen decir, esto me recuerda al régimen iraní. Si son de Pakistán, relaciona la violencia local y eso lo lleva a reflexionar. Ese es su compromiso. Nunca vi a alguien irse de Auschwitz conmigo que no se haya sentido afectado para compartir esto. Siempre digo que he estado muchas veces en Polonia. Cuando estoy con grupos judíos me siento muy desesperanzada porque esto le pasó a nuestro pueblo y a personas que conocemos. Con los grupos de Sharaka me siento muy esperanzada porque representan el futuro de la educación sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Porque una vez que sabes esto, harás todo lo que esté en tu poder para difundir este mensaje. Y para compartir no solo que esto sucedió, también para eliminar la retórica antisemita y evitar el antisemitismo en sus países, entendiendo su importancia. Es increíble porque incluso yo, que crecí en una comunidad judía en Norteamérica y soy descendiente de sobrevivientes del Holocausto, incluso yo no entendí la profundidad del adoctrinamiento hasta que fui con Sharaka, y el hecho de ir con musulmanes hizo que fuera mucho más impactante. Lo que realmente me cambió en ese viaje no fue Auschwitz ni los campos. ¿Sabes qué fue? Tal vez ya lo compartí, no lo recuerdo. ¿Tú sí? No lo creo. Cuando estábamos en el Bansi, porque ese fue el lugar donde me di cuenta de eso. Esto fue después del 7 de octubre mientras mi prima seguía secuestrada. Obviamente estaba muy enojada por esto después del 7 de octubre y por la situación que también reconocí. Sabes mi propia retórica y cómo muy fácilmente podría caer en un lugar de extremismo o mensajes de odio de mi parte. Y eso como que me sacudió y yo pensé, no, no, no olvides quién eres, cuáles son tus valores, como cuáles son tus valores. Y estar ahí juntas realmente con musulmanes de todo el mundo fue algo muy impactante para mí. Así que gracias a Sharaka y a Elisanes por llevarme y por cambiar mi vida, de verdad. Y Shakwach. Y espero que sigan haciendo eso, que sigan teniendo mucho más trabajo con muchos más países que se unirán a los acuerdos de Abraham. ¿Saben? Ojalá veamos a Irán, Qatar y países que hoy ni imaginamos, como antes no imaginábamos a Emiratos Árabes Unidos o Bahrein. Gracias por acompañarme hoy. Gracias por invitarme, fue un placer. Gracias. Espero que hayan disfrutado el episodio. Yo lo disfruté mucho. Es un mensaje importante. Espero verlos pronto. Cuídense.